Ok, ahora intentemos hablar un poquitito de cómo este principio de incertidumbre cambió todo nuestro paradigma. En general es el principio más interesante de la mecánica cuántica. Este personaje que ustedes ven acá se llama Richard Feynman, premio Nobel en el año 65 por su dinámica cuántica. La idea es que yo puedo estudiar el átomo y darle una explicación cuántica, pero también puedo estudiar los campos. ¿Cómo se estudian los campos en física o en general? ¿Qué es lo que han estudiado ustedes en las clases? Han estudiado que si tengo una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica positiva y empiezan a repelerse, ¿no? O presencia de algo que hay en el medio. Los profesores le dicen que esto se llama campo eléctrico, pero realmente ningún profesor sabe lo que es el campo eléctrico porque nadie lo ha visto. Y ninguno lo podría saber, realmente. ¿Qué es lo que sí sabe? ¿Qué es lo que sí se puede sacar? Colocar una partícula de prueba y medir la fuerza en cada lugar. Eso en principio sí se puede hacer. Pero hay algo alrededor de esa carga que le llamamos campo. Le decimos campo eléctrico. Si yo tengo el Sol, por ejemplo, y tengo la Tierra, entre el Sol y la Tierra hay algo que se llama campo gravitacional, porque no sé lo que es realmente. Es decir, una buena interpretación sería simplemente usar la mente. Decir que es una cosa continua y que en cada punto está definida una función. Como decimos en cálculo 3. Entonces el campo vectorial, si en cada punto está definido un vector. El campo escalar, si en cada punto está definido un escalar, una función, un número. Bien, esto es un ejemplo que traté de tomar cómo ahora el principio de incertidumbre cambió todo nuestro paradigma. En mecánica clásica, ustedes saben que la ley de Coulomb es más o menos esta, ¿no? Es inversa, o sea, la fuerza tiene que ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Cómo lo interpreta ese campo la mecánica cuántica? Bueno, esta partícula cargada positiva le envía un fotón a esta partícula. O sea, le envía un fotón. Ese fotón se llama fotón virtual. ¿Por qué yo puedo enviar un fotón virtual? Es como crear algo de la nada. ¿Se puede crear algo de la nada? No, a menos que viole el principio de conservación de la energía. Sin embargo, el principio de incertidumbre me dice que yo puedo violar el principio de conservación de la energía por un intervalo de tiempo cortito, porque yo no puedo medir la energía exactamente, salvo con un delta E multiplicado por delta E. En ese intervalo, justamente de tiempo, se puede medir así, bueno, estoy ocupando aquí la relación de incertidumbre de Heisenberg, voy a decir que la indeterminación en la distancia, o sea, en la posición, tiene que ver con la distancia que se movió este fotón. Por lo tanto, la indeterminación en el momento va a ser igual a h partido por r. El tiempo que, si el fotón se mueve con velocidad de la luz, el tiempo que se demoró a llegar de un lado al otro, se puede calcularlo con esta simple fórmula, ¿no? De hecho, esto es una estimación. La fuerza, ¿qué cosa es? Es básicamente la variación del momento partido la variación del tiempo. Si yo reemplazo estas magnitudes, justamente obtengo la misma fórmula que necesitaba. O sea, salvo esta magnitud que después se puede interpretar como el producto de las cargas, etc. Siempre la distancia, o sea, el campo va a comportarse de la misma forma que se comportaba el campo de la ley de Coulomb, pero con una interpretación completamente distinta. Como que las partículas se enteran de que están unas al lado de la otra porque se transmiten partículas virtuales. Es como si dos personas estuviesen conectadas a alguien que juega voleibol, por ejemplo. Yo estoy conectado con una persona que juega voleibol porque me estoy lanzando una pelotita, tú también. Entonces, lo que uno ve es que las dos personas están ahí. Pero en realidad, si uno se acerca más, lo que está viendo es que están lanzando una pelotita de un lado a otro. Entonces, eso es la forma en que interpreta la mecánica cuántica los campos. En particular, este señor inventó estos gráficos que se llamaban diagrama de Feynman, muy famosos los diagramas de Feynman. Así que aquí coloco el tiempo, aquí coloco el espacio, este electrón se va acercando a este electrón acá, emitió un fotón, se enteró de que los dos tenían la misma carga y decidieron irse uno por un lado y el otro por el otro. ¿Sí? Más o menos esa es la gráfica y estos diagramas permiten calcular muchísimas cosas. Pero son muy sencillos los diagramas, por este señor es muy interesante en sus cosas. Una de las anécdotas que decía es que un profesor le dijo que estaba calculando una fórmula muy complicada que demoraba meses, años enteros en calcularse, y este señor que estaba tomándose una cerveza le dijo, mañana te traigo resultados. Y justamente, ¿por qué? Porque el señor sabía cómo graficar las cosas y resolvía las cosas muy bien. Eso es una anécdota de Richard Feynman, ¿no? Muy ingenioso, la verdad. Bien, aparte de los campos gravitacionales, de los campos electromagnéticos, existe este otro campo, el campo de las interacciones débiles. Las interacciones débiles, como Alejandro nos contó un poquito de la radiación beta, más o menos la idea es la siguiente: si tengo un núcleo, ese núcleo desprende un neutrón, porque tiene demasiado, digamos, ese neutrón
tiene una masa ligeramente superior a la del protón, demora aproximadamente unos 12 minutos en desintegrarse y se desintegra en un protón que es estable, envía un electrón y después un antineutrino. Lo que se veía en la práctica es que estaban saliendo cargas negativas del núcleo. Parecía algo raro realmente. Si el núcleo está cargado positivamente y por último hay neutrones, ¿de dónde salen los electrones? Entonces básicamente la idea es interesante porque al interior del núcleo hay una interacción que es una interacción fuerte, que permite que el núcleo no se deshaga. Esa interacción se llama interacción fuerte. La interacción electromagnética lo que hace es que los protones tratan de, como tienen carga positiva, de salirse del lugar, ¿no? En realidad. Y la interacción débil, o sea, disculpe, la fuerte trata de mantenernos en el lugar, y la débil, ¿qué hace en realidad? La débil lo que hace es permite la desintegración de neutrones o de protones también, puede suceder. Estas magnitudes que están acá, totalmente después vamos a hablar un poquito más de ellas, o rápidamente hablar de ellas. El número leptónico tiene que ver con un tipo de partícula que está formada por electrones y neutrinos. El neutrino es una partícula muy difícil de encontrar, muy difícil, tiene una masa prácticamente cero. Y hubo un detector importante que es este Super Caniocande en Japón, que está debajo de una mina casi 1 kilómetro debajo. Es un estanque de agua. La idea de esto era encontrar la masa de neutrinos si existía. ¿Por qué es tan importante la masa de neutrinos? El neutrino es una partícula estable y hay muchísimos neutrinos en el universo. Demasiados neutrinos en el universo, literalmente. Cada explosión de esta nuclear arroja una cantidad de neutrinos. De hecho, en este momento estamos siendo atravesados por muchísimos de estos neutrinos. ¿Qué pasa con la masa? Si existiera una pequeñísima masa de neutrinos, la masa total del universo llegaría a la masa crítica. Y si llega a la masa crítica, llegará un momento en que se empieza a desacelerar. El universo, en vez de tener un Big Bang, tendría su Big Crunch. Estoy hablando del año 98, efectivamente se demostró que había una pequeñita masa. ¿Cómo se demostró? Porque había oscilaciones en el neutrino. Una masa que, si una partícula no tiene masa, no puede oscilar, literalmente, sino sigue su movimiento, literalmente. Entonces, aquí se demostró que había una pequeñita masa. Sin embargo, nada más equivocado que pensar que el universo estaba en una, digamos, sobrepasaba la densidad crítica. De hecho, las actuales noticias plantean de que nadie sabía nada absolutamente del universo, y quiero mostrarles un ratito más, rápido, digamos unos minutitos más, cuáles son las noticias que tenemos en realidad con respecto al universo y a la formación de él. Esto es un diagrama de Feynman correspondiente a esta desintegración, en realidad. Y si ustedes ven acá, si en el caso de la radiación, de la interacción electromagnética, lo que se transmitía de un lado para otro era un fotón. ¿Sí? Yo envío un fotón, este envía un fotón, y así nos enteramos que están ahí las partículas. En el caso de la interacción débil, lo que se envía también es una especie de bosón también, eso se llama bosónico. Y este bosón es el bosón W, que es un bosón masivo. Masivo significa que tiene masa a diferencia del fotón. Si tiene masa a diferencia del fotón, entonces la zona de acción es muy limitada, no el fotón puede desplazarse, digamos, porque tiene masa nula. Entonces, al orden de 10 a la menos 15 aproximadamente metros, es donde ocurre este tipo de reacción y también hay una especie de bosón o intercambio, ¿no?, entre las partículas. O sea, este es el bosón que transmite, o digamos el cuanto que transmite el campo débil.